La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, asiduos al templo, pero perdidos. ¿Saben ustedes que muchos que se congregan cada domingo van camino al infierno, igual que muchos miembros de grupos de alabanza o ministerio que no sirven a Dios y solo buscan ser reconocidos por lo que hacen? Y que aunque las congregaciones estén repletas de personas, pocos de sus asistentes realmente son cristianos. Bueno, pues hoy lo analizaremos a la luz de la Biblia para ver si no estamos dentro de alguno de esos malos ejemplos. Y si es así, para que hagamos un viraje de 180 grados y empecemos a vivir en santidad cristiana. Efesios 5:14 dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La Biblia es la palabra de Dios escrita para sus hijos, para su iglesia. Y esta palabra es para quienes se creen cristianos, pero no obedecen aunque estén dentro de una congregación, pero están dormidos. Y Pablo les exhorta a mantenerse despiertos, a que entiendan que no es porque se congreguen puntualmente sin faltar cada domingo que son salvos. Y lo dice porque él sabía que no todo el que dice haber recibido el Evangelio está genuinamente convertido. Y tenía razón. Ahora vemos que muchos están dentro de alguna congregación, pero fuera de Cristo. Y mucho tiene que ver que en la actualidad se carece de predicación bíblica. Por eso la supuesta iglesia, entre comillas, está llena de gente mundana, carnal e impía, que se identifica con el, otra vez entre comillas, cristianismo moderno, porque en lugar de ser oposición al mundo, son sus amigos. Y quien se precie de ser cristiano, tiene que estar consciente que vive en un mundo hostil, anticristiano, que lo va a criticar por vivir bajo los principios bíblicos. Pero el cristiano auténtico no está para hacer y complacer a los amigos. Está para agradar a Dios diciendo y haciendo la verdad. Cuando hay una congregación abarrotada de personas que ni se conocen entre sí, que no se les predica el Evangelio de Cristo, y el Evangelio está solo en entretenerlos, o el enfoque más bien está solo en entretenerlos, se entiende por qué hay gente así de desnutrida espiritualmente, porque no se les alimenta con el pan de vida. Mucho menos se les enseña a pensar, a reflexionar y a analizar la escritura para que aprendan a discernir. Y la mayor crisis en quienes se congregan es precisamente la falta de discernimiento moral espiritual. Y las cosas espirituales deben de ser discernidas espiritualmente, pero eso solo lo puede hacer una mente renovada, una mente espiritual y un corazón sediento de Dios. No obstante, es una triste realidad que muchos prefieren ser entretenidos con chistes, bromas y juegos antes que alimentarse de la riqueza de las verdades de la Escritura. Por ello hay poca o ninguna diferencia entre ellos y el mundo. El problema es que no hay madurez y la barra de ensaladas que sus pastores les predican hace sentir bien a los simples y no les alcanza para discernir de forma madura entre lo espiritual y lo carnal, entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. Y en lugar de procurar una buena enseñanza, los adoran. Porque un necio siempre encuentra otro necio más fuerte y no entienden que lo que hacen es producto de la manipulación para quitarle su dinero. Y más grave todavía, quitarles la capacidad de pensar. Por eso no se dan cuenta que van en el camino equivocado.
Y yo no miento. ¿Quieren un ejemplo de lo que les digo? Miren, cuando hablo de manipulación para quitarles el dinero, es porque ya he visto muchas cosas. Yo no les vengo a decir aquí nada más cosas que a mí se me ocurren. Miren, hay un ejemplo. Hay un famoso pastorcito en Centroamérica que tiene una congregación con más de 20,000 asistentes. Y fíjense bien lo que les dije. No les dije cristianos, les dije asistentes. Bueno, en la bienvenida, que más bien yo diría bien llegada, les dice: aquí se viene con Biblia para aprender de Dios y chequera abierta para agradarlo. Y lo que hace es quitarles el cash y dejarlos en la luna. ¿Será cierto eso de que a Dios se le agrada con dinero y no con obediencia, como enseña su palabra ya desde el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel 15:22, que dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y la obediencia implica hacer lo que Dios manda en su palabra y de la manera que lo indica. Aquí las víctimas son las que dan el dinero, los que abren la cartera, los que traen la chequera abierta. Esas son las víctimas. ¿Y qué es lo que dice el Señor? No, yo no quiero tu dinero. En otro lado dice: tu dinero perezca contigo. O sea, no, el Señor lo que quiere es obediencia, obediencia. Por supuesto que pueden mostrar sus caras de cristiano, pues eso ¿quién se los va a impedir? Nadie. Pero si no se les predica la sana doctrina como enseña la Escritura, nunca podrán, por más que se esfuercen, lograr su salvación. ¿Y qué es la sana doctrina? Bueno, la sana doctrina es la que se predica de acuerdo a la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo. Pero si hay sana doctrina es porque también existe una falsa que proviene de hombres que enseñan sus ideas y aseguran que lo que dicen es la doctrina de fe y hay que seguirla. Sin embargo, son doctrinas de hombres corruptos, sin entendimiento, que Jesús no enseñó. Pero la culpa no es del pastor que les enseña. Es responsabilidad personal de quien recibe la enseñanza. Y aquí yo hago una pregunta: ¿qué tan despiertos estamos a lo que nos enseñan? ¿Es palabra de Dios o son ideas de hombres? Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que dice el Señor Jesucristo es: examina, inquiere, pregunta, averigua cuidadosamente en las Escrituras que hablan de mí y de mi doctrina. La palabra de Dios es vida para quien la lee. Obviamente se refiere a la vida espiritual. Y además enseña cuál es la razón por la que Jesucristo vino a este mundo. Todo cristiano tiene la responsabilidad de investigar para no recibir como si fuera de Dios algo proveniente de la mente pervertida de hombres falsos. Si escudriñamos en las Escrituras, estaremos en posibilidades de detectar la sutileza de las mentiras insertadas en medio de las verdades. Porque en este tiempo, la verdad es bien difícil discernir entre falso y verdadero. Y si no averiguamos la verdad a fondo, siempre estaremos en riesgo de que nos den leche adulterada. Porque nos puede pasar lo que con Adán y Eva. A Eva, ¿qué le dijo la serpiente? ¿A poco le dijo una mentira completa? No. Le dijo una verdad a medias, y al ser una verdad a medias, pues era una mentira. Y así estamos ahora. Dicen mentiras, verdades a medias. ¿Y por qué pasa eso? Porque el mandamiento se ignora. El mandamiento de escudriñar las Escrituras lo ignoran. Y eso no tiene excusa, porque el Señor ya hizo su obra y ahora
Cada persona que le recibe en su corazón tiene que hacer la parte que le corresponde. Y porque además Dios perdona pecados, no negligencias. Y esta advertencia a no ser negligentes de nada va a servir si no están realmente convertidos. Esto es muy importante, porque las profecías se están cumpliendo y necesitamos estar preparados. Ya estamos viviendo tiempos críticos donde las señales proféticas descritas en la Biblia son más evidentes que nunca. Y si abrimos los ojos, vemos un gran declive moral. Todo apunta a algo más grande. Y estos eventos pueden impactar nuestra vida espiritual, querramos o no. Por ello es importante saber si somos salvos, como también lo es saber si no estamos dentro de una congregación pero fuera de Cristo. Miren, esto es muy preocupante porque estamos viviendo en una generación anémica, a la que le dan de comer chatarra, predicándoles la religión del diablo y enseñándoles a que se confíe más en declarar ideas humanas que Dios no ha mandado en su palabra y se haga a un lado cualquier necesidad de lo divino. Porque si el hombre fuera el todopoderoso, con minúscula, ¿sí? Como si el hombre fuera el todopoderoso. Así por eso dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a enseñar esto, puras ideas que se les vienen a la cabeza. Y la otra es que una generación a la que se le divierte y distrae con infinidad de actividades que nada tienen que ver con lo que Dios manda. Y así es como está creciendo esta religión, disminuyendo la importancia de los valores morales, de los principios espirituales y la dependencia absoluta de Dios. Por ello, a lo que antes se consideraba pecado, ahora se le ve como una elección personal válida y respetable. Y eso genera condiciones en las que el bien y el mal se convierten en conceptos subjetivos, aceptables y expuestos a las interpretaciones personales, y no precisamente gobernadas por los principios morales establecidos en la palabra de Dios. Lo que no saben es que lo que les están enseñando es doctrina de muerte porque han dejado de lado el evangelio verdadero que lleva a la vida eterna a través del Señor Jesucristo. Él es la vía para llegar al cielo. Tristemente, con tanta enseñanza errónea, muchos que se creen cristianos no lo son, porque no han sido lavados y menos regenerados por la sangre de Jesucristo. Pero ¿por qué Dios permite que pase todo esto? La respuesta es sencilla. Porque el trigo crece juntamente con la cizaña. O sea, la verdadera iglesia de Jesucristo está representada por el trigo. Y quienes se congregan, pero que no son de Jesucristo, están representados por la cizaña. Y aunque estén en el mismo sembradío, llegará el día en que el Señor Jesucristo cortará el trigo y lo separará de la cizaña. Y eso será en el día final. ¿Y nosotros qué tipo de personas somos? ¿De los que practican una religión de entretenimiento donde más payasadas, más perdición? Porque si es así, deberíamos de temblar, porque no estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. No olvidemos que hoy estamos viviendo una generación de predicadores que llevan a la congregación camino a la perdición eterna, tratando de llevárselos, ¿y saben por qué? Por ignorantes. A mí me apena mucho si alguien se siente ofendido por lo que estoy diciendo. Pero la verdad es que muchos están en lugares donde solo se les habla que Dios es amor, pero no les dicen que también es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque han dejado de lado la Biblia y están hablando de puras filosofías, de cosas sin sentido, de cosas materiales, de que Jesús se hizo pobre para que fuéramos ricos, cuando el Señor Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y lo peor es que con esa enseñanza están llevando a sus congregantes a la avaricia.
Y ese no es el evangelio verdadero. No permitan que los engañen. No permitan que los manipulen. Segunda a los Corintios 16 al 18 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es una pena ver tantas atrocidades en donde se debería predicar al Dios vivo y donde hay gente que quizás tiene buenas intenciones y de verdad quiere acercarse a Dios, pero lo que recibe es manipulación. Realmente duele ver cómo miles y miles de quienes asisten a congregarse así van de camino al infierno porque no están viviendo en santidad. Están viviendo como lo han aprendido. Solo quieren encontrar prosperidad, sanidad, milagros, pero no encontrar la vida eterna porque no se les enseña a amar a Dios. Se les enseña a amar a los pastores. Y lo peor es que cuando salen del culto los felicitan. Ay, pastor, el culto estuvo muy bendecido, felicidades. ¿Y qué aprendieron? ¿Acerca del Señor? ¿Crecieron en el conocimiento de las Escrituras? ¿Lo que les enseñaron los lleva a vivir en santidad? ¿Les llamaron a dejar el pecado? ¿Les retaron a buscar a Cristo, a reconciliarse con Él y recibirle? ¿Y qué creen? No. Ellos le llaman bendecido a cuando les hacen reír, cuando les profetizan que van a ser ricos. Por favor, abran los ojos. Si siguen en un lugar donde hacen eso, jamás podrán llegar al cielo. Segunda a los Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que es lo que les acabo de leer anteriormente, de que el Señor va a llamar a las personas, sus hijos y sus hijas, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay que obedecer la Escritura, porque si después de saber su condición siguen permaneciendo en un lugar así, la culpa de no ir en el camino correcto es de ustedes por su irresponsabilidad y negligencia para estudiar. No es del pastor que les está enseñando. Despierten, como dice Pablo. Abran los ojos, porque el tiempo se está acabando. Y esta dispensación, la de la gracia, también terminará. Y ya no son bebés. Ya no están para que les den leche. No están para que les pongan la teta en la boca y les den atole con el dedo. Vivan en obediencia a la palabra de Dios. Así que, si queremos ir al cielo, pues es un buen momento para reflexionar sobre nuestra vida, no en la de los demás. Y preguntarnos: ¿soy cristiano verdadero? ¿Me congrego porque me siento solo? ¿Estoy enfermo? ¿Voy a ver a mis amigos? ¿Me gusta cómo predican? ¿Me divierto? ¿O porque quiero dejar el pecado, aprender a vivir en santidad, llegar a la presencia de Dios, conocer más de su palabra, crecer en el conocimiento de las Escrituras y llegar a la estatura del varón perfecto? Estas preguntas son porque a muchos les gusta congregarse sin importarles lo que están aprendiendo, porque ignoran que en la doctrina que aprenden les va la vida eterna. Termina el estudio, empieza el servicio. No olviden que estamos aprendiendo cristianismo práctico. Mejor es estar en un lugar donde se enseña el camino al cielo y no en una congregación multitudinaria, pero que te lleva al infierno. Asegúrate de estar en el lugar correcto. Si les edificó, regálenme un like y compartan para que más personas puedan escuchar. Aprovecho para agradecer a quienes están agregando cada día a nuestro canal y les envío un abrazo de corazón. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.